Me da mucho gusto saludarles. Es un privilegio para mí eh, poder abrir la palabra del Señor y lo podemos hacer confiados en que siempre el Señor tiene algo para nosotros. Bueno, pues en realidad ustedes saben muy bien cómo en la mayor parte de los países actualmente nos encontramos pues con mucha preocupación y además eh, conociendo a muchas y más personas que no solamente se infectan con el coronavirus, sino también pues hay personas que ya están muriendo tristemente. Aquí en México llevamos más de 36,000 muertes. En realidad está impactando de una manera importante esta enfermedad y mucha gente pues en realidad está bien preocupada por lo que está sucediendo. Ya no es allá un cuento a lo lejos, sino ya se ha acercado demasiado y así es que roguemos y pidamos al Señor que nos dé la cautela y que nos dé la prudencia y además la sabiduría para que con su ayuda podamos enfrentar situaciones como esta y al mismo tiempo estar al pendiente de todas las personas que necesitan que nosotros les podamos extender la mano, ya sea con una oración o con un apoyo o una ayuda. Hay que velar por nuestros hermanos también. De hecho, la palabra del Señor nos dice en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 16, lo siguiente: por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, empero, se renueva de día en día. Es cierto, hay un desgaste, mucha gente está desmayándose, otras están secándose, como dijo Jesús en el libro de San Lucas. Pero nosotros debemos de renovarnos, dice la palabra del Señor, en el interior día a día. Debemos ser transformados por su Espíritu, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido una invitación donde la encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Capítulo 19 del libro de Apocalipsis nos dice en el versículo 7: gocémonos y alegrémonos. Démosle gloria porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Muy interesante porque habla de una preparación de parte de la iglesia, de la esposa de Cristo, una preparación, y no es solamente ocupada y preocupada por lo que está pasando afuera, sino por lo que está pasando adentro, porque cada uno de nosotros en su interior vibra de la emoción de saber que muy pronto estaremos en las bodas del Cordero con Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en el versículo 8, y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dice, versículo 9, escribe: felices, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Tú y yo hemos sido invitados a esa magna fiesta. El Señor ha querido habilitarnos como pueblo, como iglesia, como miembros, para que estemos preparados para recibirlo en gloria y majestad y disfrutar de esa maravilla que será encontrarnos con Él en aquel vívido, maravilloso y majestuoso momento. Y por eso hoy la iglesia, la esposa, tú y yo debemos estar preparados. Debemos estar en una preparación activa. No debiéramos estar desmayando. No debiéramos estar desgastándonos, sino debiéramos estar permitiéndole al Espíritu Santo una transformación en nuestro interior. Y así nos uniremos al trabajo del Espíritu Santo. Como dice el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 22,
verso 17, donde dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida de balde. ¿Qué unión entre el Espíritu Santo y la iglesia? ¿Qué unión entre el Espíritu Santo y cada uno de nosotros? Es el Espíritu Santo el que tiene que estar trabajando en nuestro corazón, en donde nosotros le hemos abierto nuestra vida para que, como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, Él derrame en abundancia el amor que puede hacer la diferencia en nuestras vidas. Y es ese amor el que nos va a ayudar a trabajar junto con el Espíritu Santo para extender esa invitación, porque nosotros la hemos aceptado. Nosotros estamos listos para estar en esa gran fiesta que se avecina, que está muy cercana y que en realidad el Señor quiere contar con cada uno de nosotros en aquel momento esplendente y maravilloso. Quiero invitarte, por favor, para que vayas conmigo al libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios, por favor, porque hoy vamos a hablar un poquito, no solamente acerca de la esposa, también vamos a hablar del esposo, también vamos a hablar de esa maravillosa preparación que el Señor quiere que hagamos en el trabajo misionero para extender esa invitación a las personas que nos rodean. Vamos a leer, por favor, Efesios capítulo 5. Es capítulo 5. Capítulo 5, vamos al versículo 21. Dice el apóstol Pablo, sujetados o sometidos los unos a los otros en el temor de Dios. El sometimiento es muy importante. Someternos a Dios primero. Y entonces el diablo irá de nosotros, dice el libro de Santiago. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando de un sometimiento mutuo, especialmente en un sitio muy especial, que es el hogar. Vamos a ver qué dice aquí. Sujétense los unos o sométanse los unos a los otros en el temor de Dios, no en un temor servil. Las casadas, dice el versículo 22, estén sujetas a sus propios maridos. Pero ¿cómo se sujetan al Señor? Así como se sujetan al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Parece amenazante este consejo, pero no es más que una maravillosa invitación a vivir el cielo aquí en la tierra. Vean lo que dice la palabra del Señor en el versículo 25. Maridos, bueno, ya le habló a la mujer, ya le habló a la esposa, ahora le habla al marido. Recuérdense que el versículo con el que empezamos, en el versículo 21, hablaba del sometimiento mutuo. No es el hombre creado, no fue creado para someter a la mujer, ni la mujer tampoco para someter al hombre. Hay un sometimiento mutuo, así como nos sometemos a Cristo, porque este es el plan de Dios, que nosotros nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios para vivir en paz, en tranquilidad, en nuestro hogar. Dice la palabra del Señor, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, limpiándola en el lavacro de agua por la palabra. ¿Para qué? Para presentarla, dice, gloriosa para sí. O sea, es su esposa. Se ha aparejado, se ha preparado, la ha preparado el Espíritu Santo, la ha preparado el Señor. Eres tú, soy yo, casado o soltero. En este caso está hablando de las personas que están en un vínculo, en un pacto matrimonial, en una alianza matrimonial. ¿Cómo se debe de vivir antes de que Jesús regrese? Porque el Señor lo que quiere es preparar a la iglesia para presentársela gloriosa, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y
sin mancha. Y claro, la iglesia no está compuesta solo de paredes y de bancas y de púlpitos y de micrófonos. La iglesia somos tú y yo. Y ese es el plan de Dios, prepararnos para presentarnos ante Él ya aparejados, sin mancha, sin pecado. Y ese es el trabajo del Santo Espíritu de Dios. Me gozo seguir leyendo la palabra del Señor junto con usted aquí en el libro de Efesios, en el versículo 28. Así también los maridos, otra vez, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si yo no amo a mi mujer, no me amo ni a mí mismo. Por lo tanto, es muy importante que nosotros tengamos en clara esta perspectiva que Dios tiene de la conducta que debemos de tener, por principio de cuentas, en la iglesia, en el hogar, para que esto pueda ser un fiel testimonio de lo que las otras personas puedan ver en cada una de nosotros como personas cristianos, preparándonos para encontrarnos en las bodas del Cordero y obviamente también invitándolos para que vengan y tomen del agua de vida de balde. Casi lo mismo. Pedro, voy a leer con la versión Nueva Internacional, el capítulo 3 de San Pedro. Vayan conmigo. Asimismo les dice a las esposas: sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. No es fácil, no es sencillo, pero es trabajo del Espíritu Santo, no es esfuerzo humano solamente, es el trabajo del Espíritu Santo cambiando, pues obviamente no solo las damas, quedan los caballeros, pero el mensaje específicamente va hacia nuestras hermanas. A nuestras hermanas que quieren invitar a los demás para que vengan y tomen del agua de vida de balde. A las hermanas esposas en su hogar que también invitan a las demás personas para que estén presentes en las bodas del Cordero. Dice que su conducta debe ser íntegra y respetuosa. De esa manera podrán incluso tener la posibilidad de ganar a algunas personas en su casa, que se llaman esposos, que no creen, el Señor les puede ayudar. Les sigue diciendo el apóstol San Pedro a estas damas: que la belleza de ustedes no sea la externa. ¿Se recuerdan? Cuando hablábamos con Pablo en segunda de Corintios, que dice que lo externo se va desgastando, pero lo interno se va renovando de día en día. Aquí se les dice a las damas, a las esposas, que la belleza de ustedes no sea la externa. Y no, que no importe, claro, sí importa. Pero fíjense, esa belleza externa que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, pues ustedes tendrán que gastar energía, tiempo y dinero en ello. Pero es mejor que ustedes cultiven, dice el apóstol San Pedro, la belleza interna. Que su belleza, dice el verso 4, sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Yo quiero pensar que un espíritu suave y apacible no es un asunto que se genera de la noche a la mañana. Se requiere un trabajo continuo y constante del amor de Dios obrando en nosotros a través de su Santo Espíritu. Tener una conducta íntegra y respetuosa y además tener un espíritu suave y apacible, miren qué testimonio, miren qué manera de predicar el Evangelio. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios.
Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. La palabra sumisa la subrayamos porque les da miedo a muchas personas, pero ya hemos visto como el plan de Dios es que estemos sumisos y sujetos mutuamente los unos a los otros, que no se desborde la pasión por querer controlar, manejar, dirigir, conducir a los demás. Muchos de nosotros nos encontramos en un abismo creyendo que podemos cambiar al cónyuge. Nunca, mente, no es posible. Es trabajo del Espíritu Santo. Nosotros no debemos estar perdiendo tiempo en eso. Más bien, las mujeres y también los hombres, pero en este momento el consejo específicamente es para ellas, deben de permitirle a Dios que les ayude a estar sometidas y sujetas. Esto es algo mutuo, decíamos. De igual manera, ustedes, dice el verso 7, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, comprensivos. La mujer es compleja, aunque sea cristiana, es compleja. La mujer no es sencilla. La mujer tiene multicanales. La mujer es emocional, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos esposos, son herederos del grato don de la vida. Así, nada estorbará las oraciones de ustedes. Ahora, imagínense que nosotros estemos preparándonos para esa invitación, pero en casa estemos como lastimándonos, gritándonos. ¿A dónde van nuestras oraciones? Si en el hogar no está el espíritu tranquilo, apacible y suave, si en el hogar no hay, por lo menos de una persona, una conducta íntegra y respetuosa, ¿a dónde van nuestras oraciones? Dice el apóstol Pedro. De tal manera que si nosotros le permitimos al Espíritu Santo que haga su trabajo en nosotros, Él dice, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Usted tenemos trabajo nosotros en nuestro propio hogar, porque es donde se generarán las pruebas para saber si estamos haciendo lo que a Dios agrada. Veamos lo que sigue diciendo el apóstol Pedro en el versículo 8. En fin, vivan en armonía los unos a los otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien bendigan, porque para esto, dice, fueron llamados para heredar una bendición. Miren, qué maravillosas palabras nos tiene esta versión nueva internacional, que son específicamente para mí. Y que si en realidad yo estoy en mi hogar, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, permitiéndole a Dios que trabaje así y que los frutos del trabajo del Espíritu Santo me lleven a ser compasivo, humilde, en donde pues es cierto, a veces hay penas, pero también hay alegrías. Qué invitación tan más maravillosa. Cada vez que alguien se equivoque en el hogar e invite al ring para que nos pongamos a pelear, porque nos insultó, porque habló mal de mí, etcétera, dice la palabra del Señor, no devolvamos mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien hay que bendecir. ¿Qué podemos decir en contra de esta conducta intachable que viene como consecuencia de pasar tiempo con Jesús y de permitir que Él pueda modificar mi conducta y que Él pueda vivir en mi vida y que pueda trabajar aquí? Por eso nos dice el versículo, el que quiere amar la vida y gozar de días felices, yo levanto la mano, yo creo que tú también levantas la mano, porque yo no conozco a nadie que quiera vivir días malos, horribles. Yo amo la vida, quiero gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Señor, controla nuestra lengua,
Controla el volumen de nuestra voz, controla mis respuestas. En lugar de maldecir y de caer enredado en la trampa que nos tiende el enemigo cuando alguien nos invita a pelear, hay que bendecir. Qué testimonio maravilloso. Estamos preparándonos. Está preparándose a un pueblo sin manchas, sin arrugas, sin pecado. Nos está preparando a nosotros. El Señor está haciendo su trabajo porque Él viene pronto. Y cada vez que pecamos, cada vez que nos equivocamos, Él nos pone sus vestiduras de lino fino, blanco y resplandeciente, nos justifica. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero entre tanto, estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Estamos haciendo su voluntad. Y no porque nosotros lo podamos hacer por nosotros mismos, sino porque le estamos permitiendo a Dios que haga su trabajo en nuestro propio hogar, desde allí, desde nuestro propio hogar. No es sencillo, no es fácil, pero cada vez que lo practicas se irá reforzando esa capacidad de hacer lo que a Dios le agrada. Dice acá que se aparten del mal y hagan el bien, que busquen la paz y la sigan. Amigos, nosotros estamos predicando un evangelio que se llama el Evangelio de la Paz. Vamos por el mundo con un ministerio, dice el apóstol Pablo, el ministerio de la reconciliación, el ministerio de estar bien con Dios y decirle a los demás que tienen que estar bien con Dios, que se tienen que preparar, pero que también tienen que ser felices y ver días buenos, que le tienen que permitir al Espíritu Santo que los domine, que les ayude a hacer la voluntad de Dios, que no estamos invitando solamente a las personas para que algún día de estos a lo mejor son felices, ¿no? Desde hoy podemos estar gozando de las mieles de la eternidad. Dice aquí que se aparte del mal, haga el bien, porque vemos muchos que decimos, yo no le hago mal a nadie, no me meto con nadie, pero tampoco le haces el bien. Y la omisión, igual que la comisión, es mala. Si yo tengo que hacer el bien, yo tengo que pedir al Señor que abra mis ojos y que me dé la capacidad de poder hacer el bien y no solamente dejar de hacer lo malo, porque dice, debo buscar la paz y seguirla. No buscar el odio, el rencor, la rencilla, no responder al pleito. Mi vida tiene que ser diferente. Estoy predicando el Evangelio y lo estoy viviendo. Lo estoy viviendo y lo estoy predicando. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor están sobre los justos, dice el verso 12, y sus oídos atentos a sus oraciones. Si yo no entiendo que le debo permitir al Señor que haga su trabajo, ¿cómo puedo orar y pedir que Él me escuche? ¿Cómo puede ser posible que estemos orando que estemos orando y esperando que Dios nos escuche si estamos peleándonos constantemente en una enemistad, en un odio y en donde el amor en el hogar se va perdiendo poco a poco y se va reemplazando por el odio? Es un asunto que tiene que ver con la respuesta que nosotros hagamos al llamado que el Señor nos hace. Recuerden, los ojos del Señor están sobre aquellos que hacen las cosas que a Él le agradan, los justos. Y es cierto, te puedes equivocar, me puedo equivocar, pero el Señor me justifica. Si yo pido perdón y si yo le pido que me ayude, sus oídos están atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está en contra de los que hacen lo malo. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Hacemos el bien, no porque queremos ganarnos la gloria o la vida eterna, sino porque ustedes lo saben. Es la respuesta innata, normal, natural del amor que impele a obedecer y a hacer lo que a Dios le agrada cuando Él ha ganado mi corazón. Ahora, escuchen, usted puede decir, claro, hay mucha gente que me puede hacer el daño por haciéndole yo el bien. De hecho, Jesús nos habló de las bienaventuranzas y en una de ellas nos dice que puede que estemos sufriendo porque nos quieran hacer el mal o hablen mal de nosotros o nos ofendan, etcétera, o nos persigan, dichosos o bienaventurados si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como su Señor.
cierto, la respuesta nuestra, la que elegimos, puede honrar o no a Dios. Y hay personas que como Pedro intentan en aquel momento cuando le dijo, tú eres uno de los que lo acompañó, no, 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 vas a ver. Y él empezó a proferir groserías o palabras soeces para demostrar que en realidad no era el cristiano que decían que era. Y a veces nos sucede a nosotros. La boca se abre para proferir venenos en el propio hogar y a la propia gente nuestra, nuestra propia familia, la pisoteamos. No, hermanos, no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros hagamos lo que honre a nuestro Dios como nuestro Señor. Y para ti que te gusta hacer obra misionera, para mí que me gusta hacer obra misionera, dice el apóstol Pedro, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Claro, si hay esperanza en nuestro corazón, esa esperanza tiene que brotar y nosotros tenemos que estar preparados para, en la primera oportunidad, poder compartir lo que palpita dentro de nosotros, la esperanza del regreso, del retorno con nuestro Dios. Y lo tenemos que decir, porque abunda en nosotros ese amor que quiere también ayudar a las demás personas, invitándolas a que vengan y tomen del agua de vida de balde. No es trabajo nuestro solo como miembros de la iglesia, sino también es trabajo del Espíritu Santo. Cada quien hace su trabajo. Confieso, el Espíritu Santo no lo va a dejar de hacer. Yo no sé si tú sí lo vas a dejar de hacer. Si alguien te pide de que por favor le digas la razón de por qué tienes esa esperanza, no niegues al Señor, por favor. Confiésalo con tu corazón, pero también con tu boca. Pero háganlo con gentileza y respeto. Muchos de nosotros a veces utilizamos la palabra del Señor como un arma para destruir, para acabar, para avergonzar a los demás o para demostrarles que son ignorantes o que no saben. No, hermano. La palabra del Señor es para sanar, para ayudar, no es para pelear, aunque tú tengas la razón. Sé gentil y respeta las creencias, respeta las ideas de los demás. Obvio, si queremos que también nos respete a nosotros, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Porque sí, no podemos acallar o detener la idea, la opinión que el enemigo mete en la cabeza de las demás personas en relación a nosotros. Pero no es nuestro trabajo defendernos para pelear con las demás personas, es con nuestro testimonio, es con nuestra conducta, dice el apóstol Pedro, cómo vamos a avergonzar sus calumnias. Y es la voluntad de Dios sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él quiere llevarnos a través de su Santo Espíritu porque pronto nos vamos a encontrar en las bodas del Cordero. Así que gocémonos, regocijémonos y recuerden, debemos ser cuidadosos, no sea que habiendo predicado a otros, nosotros vengamos a ser reprobados. Nuestra vida sí importa, nuestra conducta sí importa, la belleza interna sí importa. Que le permitamos al Señor obrar en nosotros sí importa. Que usted y yo le digamos a los demás, junto con el Espíritu Santo, vengan a tomar el agua de vida de balde, sí importa, importa todo. No podemos hacer una cosa y dejar de hacer la otra. El Santo Espíritu de Dios se mueva en nuestras vidas y que cada uno de nosotros pueda rendirse a los pies del Salvador y permitirle que él haga su trabajo de transformarnos para la eternidad. Y no dejemos de trabajar en casa, con nosotros mismos y para los demás a través del Espíritu Santo. ¿Te Bendiciones. agradó este video y consideras que puede ser útil a otros? Comparte. Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.